os damos la bienvenida a esta segunda sesión de Big Rocket, que como sabéis pues es un programa dirigido por un lado a agentes del ecosistema emprendedor que quieran mejorar sus habilidades de asesoramiento y ayuda a esos emprendedores con los que trabajan. Y por el otro lado, pues también va dirigido a todas esas personas emprendedoras que quieren saber o quieren validar si su negocio y su idea tiene sentido, si responde a las necesidades del mercado. Como sabéis, es un programa gratuito que está financiado y promovido por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y que coordinamos desde el CEI Elche. Pues si estuvisteis en la primera sesión, estuvimos viendo todo lo que es el research, la importancia de saber desde dónde partimos y contextualizar la situación antes de poner en marcha cualquier proyecto. Y hoy pues vamos con esta segunda sesión que hemos llamado En los zapatos de Dorothy, haciendo una analogía a la importancia de ponerse en los zapatos de nuestro cliente y conocer de primera mano pues cuáles son sus inquietudes, necesidades, en definitiva pues entenderlo en todos los ámbitos de su existencia y conocerlo en profundidad para adaptar ese proyecto realmente a las necesidades de ese usuario o cliente que al final va a ser el que determine si nuestro proyecto pues tiene sentido o no. ¿Vale? Entonces hoy pues vamos a hablar un poco de Design Thinking y cómo nos ayuda a poner a nuestro cliente en el centro de nuestras estrategias a la hora de lanzar nuestros proyectos empresariales. Y si el otro día pues ya estuve con Jaime Salas, hoy se une al equipo nuestro otro compañero que es Tony Ávila, Tony Hernández Ávila, a quien saludamos y a quien les cedo la palabra porque van a ser ellos los que lleven un poco el rumbo de esta sesión. Así que hola chicos. Hola. Hola Tony, si quieres presentarte un poco y arrancar. Sí, fenomenal. Bueno, pues nada, en primer lugar, daros la bienvenida a todos. Y ahora mismo mi nueva andadura aquí en el CEI, como consultor de innovación. Y bueno, y nada, encantado de poder estar en estas formaciones y poderos echaros una mano en cualquier consulta, incluso en los programas de mentorización que tenemos, tanto para aquellos emprendedores que estáis aquí en este seminario, como agentes del ecosistema que necesitéis de nuestra ayuda y nuestro apoyo para dar este servicio a emprendedores de vuestra localidad, vuestra provincia, ¿no? Bueno, pues de esto vamos a hablar, de lo que ha dicho Triana, y por eso hemos titulado este webinar como Los zapatos de Dorothy, ¿no? Porque la importancia, ¿no?, de ponernos en los zapatos de nuestro cliente, de saber exactamente qué es lo que piensa nuestro cliente. Ya no nos sirve, ¿no?, el buscar a nuestro, más que cliente, vamos a hablar de usuario porque todavía no hemos entrado en esa fase, pero la importancia de conocer a nuestro usuario más allá de esos datos demográficos, de esa edad, sino de adentrarnos un poco más en su vida, en su día a día, en conocer qué es lo que piensa, cuáles son sus miedos, sus necesidades. Súper importante a la hora de iniciar nuestros proyectos, ¿no?, de nuestros modelos de negocio. Y bueno, esto nos sirve como previo para luego ir avanzando siempre tenemos que seguir preguntando a nuestro usuario para que ir conociéndolo mejor y luego seguir preguntándole en si aquello que nosotros hemos detectado que puede ser una necesidad, un problema para él, aquella solución que creemos que le puede aportar valor, seguir preguntándole, ¿no? Seguir haciendo testing con él y ver si realmente cumplimos con sus necesidades, ¿no? Por lo tanto, al final, el Design Thinking se centra en nuestro usuario y en la propuesta de valor. Al final es un match, es un encaje entre el problema que puede tener y la solución. Y bueno, de esto vamos a hablar un poquito en el día de hoy. Y primero, antes de nada, hablando del usuario en sí, os quiero, a los que estáis asistentes ahora mismo, vamos a hacer una dinámica para ver cómo tenemos hasta dónde tenemos que profundizar en el conocimiento de este usuario, ¿no? Entonces, os voy a poner una serie de características para ver que me digáis a través del chat qué personaje creéis del que estamos hablando, ¿no? Tenemos un minuto, os animo a que participéis todos y en este momento, bueno, tenemos una persona, unos 40 años, es asturiano,
famoso y adinerado y en su juventud ha vivido pues al límite, ¿no? Le gustan las emociones fuertes y probar nuevas cosas. Dejarnos en el chat quién pensáis de quién estamos hablando. Venga, ya están, la gente ya está contestando, ¿eh? Voy a ¿Sí? esperarme, no voy a decir a quién, por no... Bueno, os lo voy diciendo porque Sí. así todo el mundo lo está viendo. Fernando Alonso nos dice Próspera Biotech. Abel Torrecillas también dice Fernando Alonso. José Vicente Alonso. Nidea nos dicen también. Sonia dice Melendi. A ver, Fernando Alonso, María Ángeles, Joan Gómez Alonso. Muy bien. A ver. Pues ahí está, ¿no? Realmente lo que queremos decir con esto es que ambos cumplen las condiciones que hemos delimitado, ¿no? Al principio, las características. Este ejercicio es un ejercicio para ver realmente el que a la hora de definir nuestro usuario no nos podemos quedar de forma superflua, ¿no? En esas condiciones demográficas o por sexo, por edad y demás, sino lo que tenemos que realmente conocer la vida de exactamente, pasar un día con Melendi para ver realmente cuáles son sus necesidades, sus problemas, ¿no? Tenemos ciertas pistas, ¿no? Con el tema de... Sabemos que le da miedo a los aviones y todo esto, ¿no? o ir y pasar un día con Fernando Alonso para realmente a ver qué Fernando Alonso qué es lo que necesita. Entonces, tenemos que realmente meternos en empatizar, ¿no? Que como hemos dicho antes, empatizar con nuestro usuario. Realmente se trata un poco de salir a la calle, ¿no? Y ser antropólogos y al final ver las necesidades, ¿no? El comportamiento humano, ¿no, Antonio? Sí, eso es. Es decir, se trata pues el título mismo lo dice, ¿no? Ponernos en los zapatos del usuario. Y para ello vamos hoy a ver diferentes técnicas y herramientas para poder llevarlo a cabo con cierto éxito, ¿no? Entonces, vamos a hablar del design thinking, Jaime, si te parece. Metodología de un pensamiento visual, ¿vale? Centrada en el usuario, customer centric. Entonces, háblanos un poquito, Jaime, de, la definición de lo que es el design thinking y luego vamos a ir desarrollando los conceptos, si te parece. Bueno, la verdad es que a mí me gusta, no me gusta hablar mucho de la definición, pero bueno, básicamente es entender y dar solución a las necesidades de los usuarios, como dice ahí, y aportarles un valor, ¿no? Pero, porque creo que va mucho más allá, por eso no me gusta hablar un poco de la definición. ¿Qué es valor, ¿no? ¿Qué es valor para vosotros, por ejemplo, en la siguiente situación? ¿Pasa? ¿Qué sería, por ejemplo, valor a la hora de un vaso de agua, después de haber tomado 8 vasos de agua, después de un café o tras 2 días sin beber en el desierto? ¿Qué es para vosotros ese valor? ¿Cómo lo veis? Sería muy difícil definirlo en este momento cuando realmente no estamos en esa piel. ¿A que sí? Entonces, el valor es completamente distinto para una persona que de verdad lo está sufriendo. Ahora, lo primero que estamos haciendo es suponerlo, lo que podría ser el valor. Evidentemente, el valor para alguien que ha pasado varios días en el desierto es mucho mayor, seguro, que encontrar un vaso de agua, ¿no? Pero realmente no lo sabemos. Habría que ponernos en esa piel, ¿no? En indagar, en ir más allá. Por eso queremos meter un poco la idea de que son comportamientos. Realmente las personas tenemos unos comportamientos súper extraños en cuanto a, por ejemplo, nos compramos un móvil de 1.000 euros y realmente luego vamos a intentar a ver qué compañía es la más barata que nos da el servicio, ¿no? O, por ejemplo, yo soy, bueno, como sabéis, el último día hablé que he emprendido bastante. Mi primera startup fue de aceite, ¿no? El tema de aceite gourmet y tal. Hace bastantes años ya, de hecho, unos 10 años aproximadamente, cuando todavía esto estaba un poco, digamos, empezando. Y realmente me daba cuenta de que una persona se gastaba, esa misma persona se gastaba 20 euros en una botella de vino que te la bebes comiendo con los amigos o comiendo con tu familia, que sí, es cierto que lo disfrutas, pero por ejemplo, una botella de aceite gourmet de 12 euros
que vas a tener contenido suficiente como para un mes, por ejemplo, para alinear ensaladas que tiene un valor organoléptico importantísimo, ¿no? Es muy sano, tiene unas partes insaponificables que son unas sustancias muy buenas para la salud, y aún así la gente no lo compraba. Se prefería ir al supermercado, comprarse una botella de 2 euros de aceite, además que va a ser incluso hasta casi perjudicial, ¿no? Por aquí. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces dices, ¿qué pasa aquí, no? Es el momento de entender a las personas, en ponerse en la piel, entender los comportamientos. Por ejemplo, otro tema que estábamos comentando esta mañana era el de las aplicaciones. ¿Por qué la gente no paga por las aplicaciones, no? Entonces, al final, la mayoría de las aplicaciones terminan siendo freemium. Parte free, parte premium. Y ojo, muchas veces resuelven un problema súper importante, ¿no? Entonces, queremos dejar un poco claro con digamos, esta charla, que esto va mucho más allá de las técnicas, mucho más allá de qué hay que hacer, si hay que hacer un mapa de empatía o no, sino simplemente el hecho de ver ese comportamiento, ver a ese usuario, ponerse en la piel y empatizar el máximo posible. No sé si me ha quedado un poco claro lo que quería decir. Jaime, también más que ver el comportamiento, o sea, ver el comportamiento y ser consciente de ello, porque Eso por es. lo que decías del aceite, a lo mejor tú como emprendedor del aceite dices, pero si es que mi aceite es buenísimo y aporta mucha calidad, pero si realmente el usuario no ve la calidad de ese aceite y no está por la labor de pagar eso, Pero por eso realmente hay que ser consciente de ello. claro, claro, por eso son comportamientos que tienes que al final son la cruda realidad, te estás enfrentando a la cruda realidad del hecho de la calle, ¿no? ¿Por qué no lo está comprando? No lo sé. Pues al final, viendo esas personas que están haciendo ese tipo de acciones, es cuando te das cuenta de que a lo mejor tu producto o tu servicio no tiene sentido, ¿no? Entonces, estamos realmente quitándonos un poco, o sea, dándonos ese choque de realidad y además reduciendo incertidumbre, que es de lo que tratamos aquí. Reducir esa incertidumbre de antes de lanzar cualquier producto o servicio al mercado, ver si realmente podría o no funcionar, ¿vale? Sí, al final estamos en un proceso, ¿no? de observación, buscamos un dato cualitativo, ¿no? Más que cuantitativo. Eso es. En estas fases la observación es crucial, ¿no? Y nos da mucha información. Nosotros muchas veces lo hacemos en fases de, por ejemplo, de conocer al usuario, en entrevistas. Más que de lo que te dice el usuario es el comportamiento, el gesto que hace cuando prueba algo, ¿no? Incluso también en ciertas validaciones de prototipado, incluso de aplicaciones móviles, a los usuarios se les graba cuando están utilizando, se le ven los gestos que hace con la cara, los asentimientos o no, ¿verdad? Eso te da mucho dato. Ese dato cualitativo te da mucho feedback a la hora de tú saber si vas por el camino correcto en esa necesidad, ¿no? En descubrimiento de esa necesidad. De hecho, a ciertas entrevistas que hice... Activa, Jaime, perdona, el audio. Sí, ya está. Bueno. Ciertas entrevistas que hice haciendo testing por ejemplo, tuve varios clientes a través de mi paso por una consultora que fueron grandes telcos, y una de ellas en varias ocasiones, lo que ocurría es que muchas veces el usuario te decía algo cuando estaba testando la aplicación que realmente no se correspondía con lo que el usuario quiere decir, digamos, o que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, ese tipo de cosas también hay que ser un poco antropólogo para poderlas detectar. Sé que es complicado, pero tenemos que tender hacia eso, ¿no? Hacia detectar ese tipo de emociones, sentimientos, cosas que no corresponden con lo que uno hace, con lo que uno siente. Y eso es lo que nos va a dar pistas hacia nuestro producto, nuestro servicio que queramos lanzar al mercado. No sé si hay veces que se me va un poco, ¿no? ¿Se me entiende lo que quiero decir? Sí. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno. Vale. No sé si se me escucha. Sí, perfectamente. Sí. En base a lo que estamos diciendo del usuario, vamos a poner una diapositiva para ponerle de forma gráfica un poco al concepto este que estamos hablando, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros estamos pensando o vemos a nuestro usuario en el que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? el producto o el servicio o aquella propuesta de valor que nosotros pensamos que realmente necesita. Entonces, la entrevista es fundamental a la hora de ese dato cualitativo que necesitamos, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Entonces, si por ejemplo este es nuestro usuario, muchas veces pensamos que necesita una cosa y cuando le preguntamos realmente es cuando
nos dice la realidad, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro producto es la comida para este usuario, ¿no? Para este gato. Y cuando le preguntamos cuál es su plato de comida favorita, porque nosotros estamos pensando realmente en esos ingredientes, en ese mix de alimentación que nuestro gato prefiere o prefiere otro tipo de alimento y demás, cuando nos hacemos ese tipo de entrevistas o esa observación a nuestro usuario, nos damos cuenta de que realmente no quiere nada de lo que le estamos ofreciendo. Entonces, en este caso, a nosotros lo que nos dice es, o sea, lo que me interesa a mí es el plato hondo, porque cabe más comida. Es decir, jugamos en este caso, que nosotros estamos pensando en el producto en sí, cuando realmente la necesidad, ¿vale?, es otra la que tiene. Entonces, a lo mejor no tenemos que dedicarnos en fabricar producto en ese tipo de alimentación, sino realmente lo que tenemos que focalizarnos es en el tipo de envase, ¿no? El tipo de plato para que sea más hondo, porque realmente partimos de unas premisas de que pensamos que el usuario quiere cuando realmente lo que quiere es otra cosa, ¿no? Eso es. De hecho, muchas veces nos enamoramos de nuestra propia solución y cuando nos deberíamos lo que deberíamos hacer es enamorarnos del problema de nuestro usuario. Es decir, es un cambio de paradigma que hay que tener muy en cuenta a la hora de llevar algo al mercado con una solución, ¿no? Y al final, digamos que nos tenemos que olvidar un poco de nuestro producto, nuestro servicio que teníamos inicialmente planteado. Y porque de hecho cuando hacemos entrevistas lo que nos damos es un duro golpe con la realidad, ¿no? Entonces esto suele suceder muy a menudo. Bien, ¿qué te parece si vemos, empezamos un poquito con lo que son los principios, los fundamentos de, bueno, de todo lo que es la creatividad y, bueno, el diseño, ¿no? No sé si los que estáis aquí asistiendo conocéis este modelo del doble diamante en diseño. Si alguno se dedica, por ejemplo, al proceso algo de industrial y demás, ¿conoce esta metodología? No sé si está poniendo alguien. La mayoría que no. También nos han puesto que sí, pero la mayoría que está escribiendo ha puesto que no. Vale. Bueno, esto es un poco la base de lo que estamos comentando del design thinking y bueno, viene un poco más esto no lleva bastantes años, es un proceso creado por Design Council y bueno, primeramente enfocado a todo lo que es el proceso industrial, ¿vale? Para, bueno, crear esos encajes problema-solución, ¿no? Hacer un proceso creativo y de ideación. Lo que pasa es que, bueno, un poco lo que ha pasado también con Lean Startup, ¿no? Si algunos conocéis la metodología Lean Startup, en el que alguien se da cuenta de todos los procesos de experimentación científica y demás y decide en algún momento llevarlo al mundo empresarial, ¿no? Pues aquí con este proceso industrial, con este modelo de ideación y de creación, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Y es Tim Brown de la consultora IDEO que decide llevarse de lo industrial a decir, bueno, ¿por qué no lo podemos implementar en los modelos de negocio, ¿no? En empresa. Y viene a definir este modelo del doble diamante. Bueno, cuatro fases que definen el camino desde la definición del un paso previo a todo lo que es el problema, ¿no? O lo que entendemos el problema, donde hacemos un proceso de investigación hasta lo que es la solución, ¿no? Donde realmente, bueno, sacamos nuestros prototipos, validamos con nuestros usuarios y vemos realmente si esa solución realmente tiene cabida, ¿no? Para nuestro usuario. Y además es un proceso iterativo, ¿no? Oye, para comprender un poco más este diagrama, Jaime, ¿por qué el doble diamante? ¿Por qué tiene algún sentido esto? Sí, bueno, realmente es un proceso de convergencia y divergencia en el que vamos a ir, como he dicho antes, reduciendo incertidumbre, descubriendo cosas del usuario, hechos que nos vamos encontrando y es un proceso que realmente nos facilita ese tipo de descubrir hechos, o sea, de investigación, ¿no? Es un proceso que nos va a llevar a testar cuanto antes una solución
y a realizar un prototipo desde una entrevista, que puede ser un prototipo también, porque realmente un prototipo o un mínimo producto viable para mí es algo, un hecho que vas a hacer que reduce la incertidumbre y vas a conocer hechos que te ayudan a sacar una solución cuanto antes en el mercado, ¿vale? Entonces, un prototipo al final no deja de ser algo que construyes o no, porque puede ser una entrevista igualmente, pero que realmente reduce la incertidumbre y te da a conocer cosas acerca de tu usuario. Incluso usuarios que habías pensado que realmente no lo son finalmente. Con lo cual, la rapidez con la que aprendamos del usuario del mercado es vital en este momento, ya que tenemos que reducir la incertidumbre cuanto antes para que no nos cueste mucho dinero, ¿vale? Entonces, por tanto, este tipo de proceso facilita pues facilita el errar, facilita actuar para aprender, ensuciarse las manos. El fallo, como he dicho, forma parte de este proceso. Es un proceso customer centric, de verdad que es porque muchas veces lo oigo, muchas veces estoy cansado de oírlo por ahí, que customer centric, y realmente la gente todavía no se lo cree. Hay que salir a la calle y preguntar al usuario. Se basa en la escucha, en la observación, en la antropología, incluso salir a la calle y ver a la gente pasar, ver cómo actúa frente al móvil o cómo anda, cómo camina, cómo se relaciona con los demás. Ahora, con el tema este del COVID, como sabéis, por desgracia, pues cómo nos estamos relacionando hoy en día. Y de ahí pueden surgir nuevas ideas, nuevas necesidades, pero las ideas surgen de esas necesidades que estamos observando en la calle, ¿no? Entonces, todo este proceso favorece a la al descubrimiento, perdón, de esa solución que tenemos que incluso no podríamos tener en mente, ojo, pero que viene del usuario. Eso es. Si te parece, vamos... bueno, ¿quieres que aterricemos un poco las diferentes fases y comentamos un poquito? Vale. Claro. Bueno, sí, es básicamente lo que estaba diciendo Jaime. Y además, el doble diamante está hecho así porque tiene dos fases, esta primera fase y la tercera fase, que son fases donde de alguna forma abrimos un poco la mente, ¿no? Donde generamos ideas, donde, bueno, no nos ponemos techo, somos creativos. Y luego hay unas fases más de reflexión, de aterrizar mucho más los conceptos, que sin estas fases la verdad es que tendríamos un batiburrillo de ideas y demás que no sabríamos aterrizar, ¿no? Entonces, el doble diamante tiene esta forma en este sentido, en el que abrimos mente, hacemos, por ejemplo, en esta primera fase una fase de investigación, ¿no? De descubrir. Realmente es una fase de observación, ¿no? Oye, en la sesión del anterior que estuvisteis viendo, con todo el tema del research y demás, es una fase previa, ¿no? A todo esto, ¿no? Sí, realmente es una fase que está incluso un pelín antes de esta, pero que puede también estar ubicada aquí en la investigación, en el que haces un research de cómo está el mercado, realmente es cuantitativo, ¿no? Porque no deja de ser cualitativo, como esta parte que vamos a intentar conocer a nuestro usuario. Pero número gordo, ¿no? Cuando hablamos de cuantitativo, o sea... Es un poco cuantitativo en cuanto al tamaño de mercado, tendencias, qué puede estar ocurriendo, te puede dar pistas acerca de si nuestra idea podría o no podría más o menos funcionar en cuanto a eso, a pistas, tamaño de mercado, sociedad, demografía, no sé, todo ese tipo de cosas que son las que hemos visto en la sesión anterior y que os dimos herramientas para trabajarlas. Vale. Hemos hecho el research, entramos entonces en esta primera fase del descubrir, ¿no? De la investigación. Aquí es donde ya nos metemos ¿no? A empatizar, a la observación, pero ya con nuestro usuario. Hay una herramienta, una metodología que bueno, yo la verdad es que la intenté hacer una vez, pero me resultó un poco difícil hacerla, ¿eh? Pero es la de pasar 24 horas con tu usuario, ¿no? El shadowing, ¿no? Shadowing. Esto como... Es una inmersión, realmente se suele pedir un poco permiso, ¿no? A esta persona de que vas a estar con ella un tiempo y al final lo que estás intentando es observar todo su comportamiento, por qué suceden las cosas que suceden, qué hace, por qué lo hace y sobre todo eso, por qué, llegar a la raíz de ese problema. Claro. Realmente, ahora veremos más posteriormente con ejemplos todo esto que estamos hablando para que no os agobiéis, ¿vale?
Eso iba a decir, os digo, aterrizar un poco la idea a la vida más cotidiana, porque igual eso lo veo como yo más complicado. Igual si inicias un proyecto y a lo mejor pues no conoces bien al usuario, lo suyo sería empezar con la observación en la calle, por Eso ejemplo, es. no sé. Sí, bueno, pero verdaderamente es una herramienta que es muy útil porque ahí es donde realmente haces un trabajo de inmersión, ¿no? con el usuario. Pero está claro que, y bueno, ya ahora lo vamos a ver, hay herramientas de observación, luego está el Customer Journey Map, el mapa de empatía, es decir, diferentes herramientas que previamente podemos ir trabajando. De todas formas, yo creo que también lo comentasteis en la sesión anterior. Cuando uno empieza a generar un proyecto nuevo y demás, está la variable del conocimiento y la habilidad, ¿no? Es decir, cuando uno conoce el mercado donde va a entrar y demás, yo creo que lo comentasteis en la sesión anterior. Es decir, cuando hablamos de una inversión con usuario, posiblemente si tú tienes ese conocimiento y que te va a dar esa ventaja del mercado a donde vas a entrar, porque has trabajado anteriormente y demás, seguramente ese usuario lo tengas a mano, para poder contar con él. Es decir, a no ser que entres en algo que sea muy novedoso para ti, en un mercado que sea muy novedoso, te va a costar más. Pero si tienes esa ventaja que nosotros muchas veces aconsejamos aquí a los emprendedores en el CEI, de que empiecen con algo que tengan conocimiento. Que exploren pues, su conocimiento, ¿no? Eso Sobre es. todo. Entonces, ese usuario no creo que lo tenga, no creo que lo tenga muy lejos para poder tirar de él. Bien, seguimos con la siguiente fase, que es la de definición, ¿no? Es un poco ya el análisis, es decir, hemos hecho esa investigación de ese usuario, hemos visto, bueno, qué es lo que hace, qué es lo que siente, hemos ido apuntando gestos, cómo es que se comunica con los demás, cómo se desenvuelve. Los hechos encontrados. Una vez los hechos encontrados, lo que debemos es trabajar en las herramientas que ahora os enseñaremos, como ha dicho Antonio, mapa de empatía, Customer Journey, etcétera, etcétera. Y trabajamos con el equipo sobre los hechos encontrados. Ahí lo que debemos hacer es pivotar sobre las ideas anteriores que habíamos descubierto para volver a introducir en la siguiente fase, que sería la de desarrollo, ¿no? La de construcción, ¿no? Sí, pero centrándonos primero en la fase de definición, aquí es donde, ¿no? encontramos lo que tú dices, ¿no? Los patrones, aquellos patrones que hemos visto, ¿no? Y aquí es donde ya empezamos a aterrizar. ¿Por qué? Porque es donde ese aterrizaje es lo que nos permite realmente definir cuál es el problema. Porque el problema que tenemos inicial realmente ese es el que tenemos que, de alguna forma, despiezar y ver exactamente cuál es la definición, es decir, cuál es la ideación de ese problema, cómo vamos a atacar ese problema, acotarlo, pues eso, pues incluso en costes, ¿no? Es decir, cuánto nos va a costar o cuánto aproximadamente nos puede costar la solución a ese problema, ¿no? Y una vez que hemos definido, hemos acotado y hemos, diagnosticado un poco el reto, ¿no? La definición del problema realmente es el reto que tenemos hacia adelante. Claro. Es cuando ya abrimos otra vez este diamante y empezamos con esa fase ya de ideación creativa con brainstorming, ¿no, Jaime? Sí, bueno, en esta fase lo que vamos a hacer es, dependiendo de las cosas que hayamos sacado en la anterior, vamos a intentar empezar a construir algo que el usuario puede digamos, necesitar, ¿no? Ha llegado la hora de construir un pequeño prototipo, ya sea físico, ya sea si es un servicio, por ejemplo, un storyboard, por ejemplo, nos puede servir para construir esa solución que podría servir al usuario, ¿no? En cuanto hayamos detectado su problema en fases anteriores. Eso es. Y una vez que tenemos bien definido, hemos hecho la ideación y demás, pues volvemos a bajar, ¿no? Volvemos a poner foco, volvemos a ser más reflexivos y empezamos ya a hacer la implementación, ¿no? Donde ya vamos al usuario a decirle, oye, mira, esto es lo que he creado para ti, realmente te aporta valor, soluciona una necesidad, soluciona un problema que tienes, ese problema que hemos diagnosticado anteriormente. Eso es. De hecho, a la hora de, yo no sé si tú te has dado cuenta cuando en trabajar con equipos, Jaime, cuando haces este proceso de ideación y demás, hay gente que es mucho más creativa, por ejemplo, en fase de problema,
otra es más creativa en la definición de lo que es el problema, la ideación en sí, incluso en lo que es la solución, ¿no? Es decir, no por a la hora de abordar un producto no tenemos que ser buenos en cada una de las partes, sino que si tenemos la oportunidad de juntarnos con un equipo, lo ideal es que, bueno, cada uno complemente una etapa, ¿no? Eso es, multidisciplinar. De hecho, hay muchas personas que son muy buenas detectando problemas en la sociedad, pero digamos que tiene que colaborar con otras que sean buenos en la construcción de algo, ¿no? En la construcción del problema, perdón, del prototipo, o hasta incluso esa persona que ha detectado ese problema normalmente no suele tampoco ser a lo mejor muy buena en hacer entrevistas, porque tal y como comentaba en un inicio, las entrevistas son algo que no es muy complicado, o sea, que es quizá un poco complicado en un inicio de entender, ya que tienes que actuar como, digamos, un antropólogo en el que tienes que entender ese comportamiento que muchas veces siente y no hace, por qué no lo hace, si se siente influenciado por otras personas. Ese tipo de cosas hay que también entenderlas. Entonces, lo suyo es, digamos, encontrar un mix de personas que formen ese equipo. Si quieres, pasamos a la siguiente. A mí aquí me surge un tema no, que quería ponerlo aquí, exponerlo, porque igual seguramente si hay emprendedores que sí los hay en esta sesión, pues les haya pasado o les pueda pasar. Y es que al final el fin último del design thinking que ya habéis comentado y que se ve claramente a través del diamante es la posibilidad de hilar fino, es decir, de ir fase a fase para acercarnos o que el proyecto al final responda a lo que el usuario demanda. Entonces, muchas veces, y nos pasa aquí, es que el emprendedor se viene abajo cuando ve que su idea, esa que tanto quiere, pues no responde o no da respuesta a esas necesidades del mercado. Entonces, porque también habléis de la posibilidad de lo que se llama pivotar, es decir, encontrar otras necesidades dentro de esa investigación y de esa situar al cliente en el centro y a partir de ahí llegar a otras posibilidades que también el diamante nos da esta posibilidad. De todas formas, con lo que tú mencionas, Triana, que tiene mucha razón, el hilar fino te lo da la iteración. Es decir, esto es un modelo, no es lineal totalmente. Claro, decir, por eso que quería que no significa que esto nos vaya a dar como resultado la idea que teníamos, sino que puede ser, la iteración puede ser la solución. Claro, eso es lo que quería. Claro, de hecho, bueno, es muy raro que en tu primera iteración con el modelo des con la solución. Es raro eso, ¿eh? Que hay que dejar claro al emprendedor eso, que no siempre la primera idea es la idea final. Claro, esto es un proceso iterativo que tienes que ir recorriendo el diamante incluso varias veces hasta que hagas realmente ese encaje problema-solución que necesitas. Es decir, lo que pasa es que, bueno, de forma representativa parece lineal, pero es un proceso iterativo, ¿no? De pivotaje y de iteración continua. Y, bueno, y se lo ha comentado en varias ocasiones, el emprendimiento para aquellos emprendedores que estéis en la sala, bueno, el fallo es un proceso del emprendimiento. Es decir, el aprendizaje constante en el desarrollo de un propio modelo de negocio y de ideación tiene que ser así. Es decir, fallo-error para poderlo basar en aprendizaje continuo. De hecho, si quieres pasar a la siguiente PPT, podemos comentar otra cosa. ¿Era eso? Bueno, da igual. Sí, bueno, era esto. Luego, pues, si quieres, volvemos. Al final, en muchas ocasiones, bueno, estas son un poco las 5 fases que forman parte de ese otro esquema que hemos visto. En muchas ocasiones lo que va a suceder es que vamos a empatizar, definir y vuelta a empatizar la mayoría de las veces, porque nos vamos a encontrar hechos cuando hagamos las primeras entrevistas y ni siquiera deberíamos empezar a idear y prototipar, porque nos hemos encontrado hechos que nos han, digamos, tumbado, entre comillas, la idea de negocio que llevábamos pensada, ¿vale? Entonces, debemos seguir iterando hasta encontrar realmente cuál es el problema acuciante por el que el usuario pagaría. Al final es eso. Entonces, incluso vamos a intentar ver a todos los tipos de usuarios que teníamos pensados que normalmente pueden ser diferentes. Entonces, ese ciclo, ese bucle, nos vamos a quedar ahí bastante tiempo antes de intentar idear y prototipar algo para luego volver a probar.
no sé si respondo un poco a la pregunta esa que comentabas, Diana, pero sí es un proceso Sí, físico. lo que quería era que lo dejarais claro también por si algún emprendedor tenía la duda. Y una vez a lo mejor llegamos al centro, lo que va a suceder es que con los hechos encontrados y los patrones encontrados vamos a empezar a prototipar. Y una vez que incluso lleguemos a prototipar, puede ser que una vez testado el producto, tengamos que romperlo. Por eso el prototipo tiene que ser, entre comillas, prototipo de mierda, que se llama, ¿no? Prototipo rápido, barato, que nos permita iterar muchas veces. En cuanto lo probamos y vemos que no es viable, romper y crear otra cosa para volver a aprender de nuestro usuario. Es lo que llaman de prototipo, ¿no? O producto mínimo viable de baja fidelidad, ¿no? Eso O de es, alta fidelidad, ¿no? Es decir, eso según es. el estadio en el que nos encontremos, pues tenemos que poner más esfuerzos en crear ese prototipo o no. Bueno, voy un momento a la otra diapositiva, si os parece, porque quería comentar, bueno, simplemente comentar que desde el CI de Elche, no sé si sabéis que tenemos un framework, tenemos una metodología de trabajo que se llama Wikidea, que está basado en esto precisamente que estamos hablando, en el doble diamante y en el design thinking, ¿no? En sí. Entonces, si os parece, y aunque ya hemos hecho una previa de lo que es el doble diamante, podemos ir aterrizando un poco más los conceptos en base al Wikidea, que es una herramienta que tenemos disponible tanto para los agentes del ecosistema como para los emprendedores de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que sepan, qué es qué herramientas hay en la plataforma, ¿no? Antes de nada, si quieres, Jaime... Hacemos otra dinámica, ¿no? ¿Sí? ¿De un minuto? Venga. Vale. Bueno, ¿cómo que pensáis, viendo esta fotografía, cómo podemos ayudar a la niña? A ver, y dando soluciones. Tenemos un minuto. ¿Qué creéis? Marta nos dice con una escalera. A ver quién más se anima. Construyendo una escalera, nos dice Sonia. A ver si nos dan más soluciones. Preguntando qué quiere y alcanzárselo. Bueno, pues un poco la historia va por ahí, ¿no? Colocando los libros de su interés más abajo. A ver, sujetando la silla para que no se caiga. Bueno, tenemos varias... Haciendo estanterías menos altas, también nos dicen. Hacer que piense ella las opciones. Claro. Al final realmente es preguntar a la niña, porque no sabemos lo que está buscando, no sabemos si incluso hay un muñeco que lo quiere alcanzar, no sabemos si lo que quiere alcanzar es un libro, no lo sabemos. O tiene una chuche ahí escondida, ¿no? Sus padres han escondido las chuches, ¿vale? Entonces, no lo sabemos. Hay que preguntar al usuario, hay que preguntar qué necesitas. Seguramente que con una simple pregunta de qué necesitas, hubiésemos sabido qué necesita, ¿no? ¿Qué creéis? Por eso es get out of the building, salir fuera del edificio, preguntar a nuestro usuario y al final la regla de los por qué, ¿no? El por qué, hasta ahondar a encontrar el problema de verdad que es el acuciante para nuestro usuario. Muy bien. Pues siguiendo con esto, Jaime, también ponemos esta diapositiva. Al final realmente también es ponernos en la piel del usuario, que es, antes de empezar un poco con hablar de las herramientas, al final es un poco también, como comentábamos al principio, es abrir la mente, ¿no? Muchas veces para un usuario es distinto que para otro ciertas cosas que encontramos en la sociedad, que es, por ejemplo, ¿qué es una escalera? Cuando lo ves así dices, pues para subir escalones, ¿no? Voy a llegar de un sitio a otro, de un sitio A a un sitio B, y además hay ¿no? Subes una altura y para eso sirve una escalera, ¿no? Pero quizá para un usuario, para distintos usuarios es distinto una escalera. ¿Qué ha pasado? No sé qué habéis hecho. Ahora. Bueno, pues eso, para un niño seguramente que una escalera no es lo mismo que para un adulto o para un joven que está haciendo skate, ¿no? Entonces,
hay que tener muy claro a quién vamos a preguntar, quién es nuestro usuario y para qué sirve, digamos, o sea, qué problemas se está encontrando con respecto a la escalera, ¿no? Así que, si te parece, Antonio, vamos a empezar, que nos queda, vamos un poco quizá apretados, ¿no? Sí, así a ver si nos da un poquito de tiempo para dejar un turno de preguntas y que nos puedan lanzar sus preguntas. Vale, pues sí, pues lo que estábamos comentando, el doble diamante, ¿no? El doble diamante, llevándonos al framework, a la metodología que tenemos aquí en el Big CEI, perdón, en el CEI, que se llama Big Idea. Utilizamos el doble diamante y lo utilizamos tanto en la fase de, bueno, de ideación de nuevos modelos de negocio como incluso de producto. Y vamos a ver las diferentes herramientas, no son todas las que hemos puesto aquí, son algunas las más representativas, las tenéis todas en Wikidea, en el portal del CEI, para poder verlas, pero nosotros hemos ido representando según colores las más representativas. Entonces, vamos a empezar con esta primera fase, que es la de mapear, ¿vale? Que, bueno, mapear, explorar, bueno, al final es lo mismo y esa primera fase de empatizar con el usuario, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar dentro de esta primera fase de mapear, Jaime? Bueno, en principio los 5 porqués, que es la que acabo de comentar hace un momento, que básicamente es por qué intentar averiguar y ahondar. A ver, realmente cuando vas a preguntar a un usuario y tienes una entrevista con él, no estás continuamente el por qué, por qué, por qué. Al final te va a decir, bueno, basta ya, ¿no? Simplemente es un poco representativo en el que debemos encontrar la raíz del problema y muchas veces no es por qué, sino para qué, ¿vale? Entonces debemos ir preguntando según vayamos viendo nosotros cómo se comporta el usuario. Pero ojo, funciona también esto, de la entrevista. Cuando tú preguntas el primer por qué, te contesta y le vuelves a preguntar ¿y por qué? Es decir, es una forma muy lógica Ahondar. de ahondar realmente en eso. Es decir, es una técnica que incluso yo he probado y realmente funciona. ¿Qué más tenemos? El Stakeholder Maps, que al final es todo lo que, digamos, los actores que hay alrededor de este usuario, ¿no? Que se puede encontrar y realmente también convendría ver, por ejemplo, sobre todo, quién le influye, quién está cerca de él, nivel de influencia que tiene con respecto a otro usuario que se puede encontrar, quién posiblemente puede ser a lo mejor el comprador en el futuro. También hay que tenerlo un poco en cuenta todo esto, aunque es en un momento muy temprano, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Incluso posibles aliados, ¿no? Aliados, todos estos actores hay que tenerlos en cuenta. Y finalmente el DAFO. Incluso también al contrario, ¿no? Detractores, ¿no? También. Todo actor que pueda influenciar a nuestro usuario, ¿vale? Se trata un poco de verlos y tenerlos en un mapa, contemplados. El DAFO, que lo vimos también anteriormente en el otro día en Big, que un poco pone de manifiesto las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que podemos encontrar, ¿no? Con respecto a la idea que estamos planteando, el mercado, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, no estamos adentrándonos mucho en lo que es la herramienta de trabajo porque, bueno, el tiempo es el que hay. Al final, nuestro interés es que descubráis la herramienta y que luego, posteriormente, la podáis trabajar. Incluso en nuestros programas de mentorización, nosotros trabajamos con los emprendedores, trabajamos este tipo de herramientas también, Eso es. De hecho, como dice Antonio, hay muchísima información en bigcei.com, todo esto lo tenéis arriba y la verdad es que sería redundante repetir un poco lo que hay, ¿no? Aquí lo único que estamos intentando es despertar en vosotros la curiosidad y haceros saber que hay un montón de herramientas disponibles y que nos podéis preguntar cuando queráis. Eso es. Seguimos con la segunda fase, la de explorar, Jaime. Vale, bueno, pues en la segunda fase donde, como hemos dicho, aterrizamos un poco más los conceptos. Bueno, también hay fases de exploración, no llega a la mitad del medio del diamante, pero aquí es donde empezamos un poco a ir aterrizando cositas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes herramientas, como por ejemplo el mapa de empatía. Eso es. Tal y como hemos ido comentando anteriormente, pues una vez los hechos encontrados, vamos a realmente iterar sobre las ideas iniciales que teníamos y trabajar sobre estos canvas y poner pues, el que dice, que hace, que ve, que oye, que siente con respecto a la realidad, ¿no? A la realidad que nos hemos encontrado. Bueno, tenemos el de entrevista cualitativa también y el de personas,
que básicamente un poco trata de eso, de conocer al máximo posible a nuestro usuario. Con el tema de las entrevistas hay mucha gente que cuando empieza a hacer entrevistas al usuario, bueno, piensa que realmente es coger una serie de preguntas y, bueno, ir preguntándole las cosas. Pero las entrevistas es verdad que nos hemos dado cuenta que realmente no son entrevistas como tal, sino al final tienen que ser conversaciones. Porque las conversaciones son realmente lo que te enriquece a la hora de tú poder hablar con el usuario y es donde realmente el usuario, bueno, se puede explayar más y contar realmente, abrirse un poco más, ¿no? a ti, porque es verdad que en ciertas entrevistas cuando uno pregunta sobre papel y demás, pues bueno, te pueden dar respuestas escuetas, incluso no válidas, ¿no? De forma conversacional, bueno, el paradigma cambia totalmente. Es decir, al final es mucho más enriquecedor para nosotros o los creadores de proyectos, ¿no? De hecho, ya hablaremos sobre las buenas prácticas, pero sobre todo una cosa que me he encontrado mucho por ahí es que el emprendedor habla de la solución en esta entrevista. No hay que hablar de la solución. En esta entrevista es para descubrir problemas, para ver sus comportamientos, cómo se comporta ante la sociedad, cómo se comporta ante sus amigos, qué le dicen sus amigos. Todo ese tipo de cosas hay que descubrirlas ahora. No podemos llegar y hablarles de nuestra solución, porque realmente el usuario probablemente diga, ah, pues sí, pues está muy bien, qué bonito es, y realmente no nos estamos centrando en realmente el problema que tiene, ¿vale? Es importante no hablar de nuestra solución. De hecho, en el proceso de descubrimiento de los encajes de problema-solución, hay dos fases de entrevista. Está la entrevista de problema y la entrevista de solución. Es decir, son totalmente diferentes. El objetivo es totalmente diferente. ¿Qué más tenemos, Jaime? Bueno, las personas que habíamos hablado ya un poco de ellas, ¿no? Al final, cuando construyes el diagrama de personas, básicamente lo que has es encontrado hechos ya y encontrado patrones. Entonces, la persona ya la vas dibujando en cuanto a un patrón que has encontrado. Imaginaos que hemos visto que 10 usuarios tienen ciertas características y necesidades comunes, ¿no? Pues esto sería un poco ese diagrama para plasmar todo esto y ver desde aquí posiblemente poder construir algo ya. Incluso con el Customer Journey, ver en qué puntos podemos tener interacción con él. En qué punto, por ejemplo, va al supermercado o se mueve de su casa y en ese momento es cuando debemos tener ese punto de interacción con nuestro producto, nuestro servicio. Todo esto nos va a ir dando pistas acerca de todo eso, ¿vale? Triana, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosita que quieren comentar. No, de momento no. Ya os digo que si tenéis alguna duda, alguna inquietud, podéis abrir micro y preguntarnos o lanzarla por el chat y yo os informo, pero de momento no hay ninguna, así que podéis seguir. De todas formas, ya os animamos a que nos vayáis preguntando esas dudas que os van surgiendo. Vale, muy bien, pues seguimos con, bueno, hemos hecho ya la fase de mapear, de explorar. Ya os digo que hay muchísimas herramientas ahora aquí para poder utilizar en Wikidea y hemos llegado a ese punto de inflexión, ¿no? Donde de alguna forma hemos definido ese problema, hemos empezado con ya la fase de ideación y es donde nos ponemos a construir, ¿no? Entonces abrimos otra vez ese diamante donde empezamos a ser otra vez creativos, ideas locas y hacer construcción de esa ideación, ¿no? Y aquí nos encontramos con diferentes herramientas como, por ejemplo, los mockups, ¿no? Mockups que funcionan realmente bien a la hora de poder enseñar a nuestros usuarios porque de alguna forma idealizan de forma gráfica nuestra solución, ¿no? Y de aquí podemos sacar mucha información de cara al usuario. Explicar qué es un mockup por si hay alguien que no sabe lo que es. Bueno, ¿lo explicas tú? Bueno, es igual. No. Realmente es... bueno, como veíamos en la fase anterior, hay una fase bueno, está como en el centro, ¿no? Desafío de diseño, ¿vale? Previamente creo que hay que pensar un poco, como hemos dicho, de reducir incertidumbre, hay que pensar cómo vamos a llevar a cabo esta construcción del producto. A lo mejor este mockup, que realmente es un dibujo, pero quizá este dibujo que veis aquí está hecho ya con herramientas digitales, ¿no? En esa fase de desafío de diseño, que es justo en el centro, debemos pensar qué queremos averiguar y si tenemos mucha incertidumbre. Si tenemos mucha incertidumbre, a lo mejor ese mockup es un simple dibujo en papel y se le hacen unas fotos
Y con ciertas aplicaciones que ya os comentaremos o dejaremos en la descripción, se puede enlazar y construir una aplicación simplemente con los dibujos que has hecho. Simplemente con eso ya puedes ir al usuario, enseñárselo y que te dé feedback de esa solución, si encajaría o no con su problema, ¿vale? Entonces, hay que plantear si ese diseño es lo suficientemente alto nivel o bajo nivel o dependiendo de la fase en la que estés, si el usuario te va a dar feedback lo suficiente, o sea, va a ser suficientemente nivel como para que el usuario te dé feedback y comprenda que esa puede ser la solución. No sé si se ha entendido. Un mockup realmente es un dibujo, que no es para nada la aplicación real en ese caso. ¿Vale? Es un dibujo que se ha hecho en ese caso digitalmente y se ha subido a una plataforma en la que parece que es interactivo y parece que es una aplicación, pero para nada es una aplicación real. Eso es un mockup. De hecho, aquí lo que nos centramos es realmente o sea, en la propuesta de valor en sí. Es decir, incluso hay muchos emprendedores a la hora de que se especifican mucho o se meten mucho en el tema de la funcionalidad. Realmente la funcionalidad va posterior. Aquí lo que intentamos es representar la propuesta de valor, aquello con lo que nosotros vamos a solucionar ese problema que tiene nuestro cliente, ¿no? Y una cosa que a lo mejor habría que comentar era hay que salir cuanto antes. O sea que te tiene que dar vergüenza de casi de lo que estás enseñando al usuario. Por eso te he dicho lo de dibujar, ¿no? Dibujar 4 rayas, 4 cosas y realmente ver si eso es lo que quiere el usuario. Por lo tanto, casi que es inmediato. Dibujar 4 cosas es ya, ¿no? Entonces, muchas veces te tiene que dar vergüenza casi con lo que vas a enseñar al usuario. De hecho hay un dicho ahí, ¿no? Que dicen que si enseñas tu producto, si no sientes vergüenza al enseñar tu producto es porque has salido demasiado tarde. Demasiado tarde, eso es. Bueno, maquetas de cartón y bueno, luego también tenemos la fase de brainstorming, ¿no? Cuando trabajamos en equipos, una fase un poco en esa fase de construir, una fase un poco más previa, ¿no? El tirar ideas, ¿no? El ser creativo, ideas locas, bueno, no poner techo a la hora de lanzar. Luego haremos ya un filtrado de esas ideas, ¿no? Bueno, realmente la fase de brainstorming es una fase otra vez de divergencia que se realiza una vez encontrado los hechos que hemos encontrado en las anteriores fases, en los hechos, en los patrones que hemos encontrado de las personas que hemos observado y tal, pues ahí se hace una especie de brainstorming para construir ese producto, ese servicio que vamos a intentar enseñar al usuario en la siguiente fase, que es la de testar, que es la que nos queda todavía por ver. Eso es. Y vamos a ver entonces esta última fase, que es la de testear. La de testar. Sí, bueno, aquí tenemos diferentes herramientas. No sé si quieres comentar algo previo a las herramientas. Simplemente esta parte sería la entrevista de solución, lo que ha hablado antes Antonio, que era una es la entrevista de problema, que es la que hemos hecho anteriormente en la otra fase, y ahora es la entrevista de solución, que es la que vamos con algo ya construido al usuario y le enseñamos si es o no es lo que quiere. Eso es. Bueno, si quieres comentar, bueno, nos llevamos la hora encima ya. Aparecía la matriz de feedback, que me parece súper importante, ¿vale? La matriz de feedback, realmente, como vamos a hacer tantas iteraciones y tantas entrevistas, o deberíamos al menos, debemos tener en una pared, en un muro, tal y como comentamos en la anterior sesión, que todos los hechos recogidos deben quedar ahí, ¿vale? Para que, imaginaos que por lo que sea, no nos vamos a acordar, o sea, si vamos a hacer muchas entrevistas, probablemente no nos acordemos de qué datos hemos obtenido de cada usuario, con lo cual la matriz de feedback es súper importante para esto, ¿vale? Y poco más. No queremos abrumaros mucho más. Simplemente eso. Pues eso es lo que pone en esta diapositiva, ¿no? Es decir, no es lo que queremos nosotros, sino que quiere el usuario. Es decir, las perspectivas que tenemos nosotros o esas hipótesis o esa visión que tenemos nosotros con respecto a las soluciones, a lo mejor no tiene mucho que ver o nada con la realidad que es lo que necesita el usuario, ¿no? Entonces aquí veis la imagen de lo que dicen los padres, ¿no? Que les encanta y lo que ve realmente el niño, ¿no?
Bueno, y yo creo que, Triana, no sé si dejamos un poco paso a preguntas. Sí, estamos acabando el tiempo, pero sí me gustaría que si las personas que están conectadas tienen alguna duda o quieren lanzar su pregunta, que lo hagan, porque yo creo que siempre es interesante y nos enriquece a todos. Así que no sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿Alguna experiencia a la hora de ser algún emprendedor? ¿Alguna gente que nos quiera preguntar algo sobre algún emprendedor que esté asesorando también? No, pero no, de momento no hay preguntas. Si os hemos dado mucho la monserga, si os habéis enterado de algo, no os habéis enterado de nada, si cualquier cosa. Pero deis feedback de qué os ha parecido, si creéis que debemos cambiar algo también. Nos dicen que todo bien, que ha sido muy interesante. Vale, pues Gracias a vosotros por conectaros, que nos dicen gracias. Nada, yo por si queréis que cerremos, nada, hacer sí, la presentación, normalmente que nos pide la presentación, normalmente al día siguiente o a los 2 días os enviamos la grabación, porque hemos estado grabando, y también la presentación, por pequeña que sea. A ver, que nos surgen alguna... Dice, ¿podéis poner rápidamente en práctica lo explicado con alguna experiencia personal? Bueno, pues por ejemplo lo que he comentado yo con el tema del aceite fue así. Al final, el fallo, una vez que tenía ya lanzada la idea, fue un fallo, ¿no? En la que yo ya tenía lanzada el e-commerce y realmente me di cuenta después al hacer entrevistas que la gente no compraba y no sabía por qué, porque no compraban. Al final veía que el vino de este de 20 euros lo compraban, pero el aceite no. Entonces, si yo hubiese hecho toda esta parte de mapear, explorar, antes de construir algo, me hubiese ahorrado mucho dinero en cuanto a construirla y tiempo en cuanto a construir la web, ¿no? Al final, hay otra manera de llegar a ellos, no lo sé, incluso a lo mejor el canal de distribución podría ser, en lugar de eso, una experiencia en la que fuese una cata, ¿no? La cata de aceite, una experiencia, algo sensorial, en lugar de tener un e-commerce para vender ese producto cuando a lo mejor ese tipo de producto es tan exclusivo que no se puede vender así, sino que se debe hacer a lo mejor una cata y acompañarlo de unos platos y acompañar ese aceite con unos platos concretos, ¿no? ¿Puede ser un ejemplo? Sí, yo Sí, también tengo otro ejemplo, si queréis que sí, nosotros una claro. vez una empresa nos solicitó una solución tecnológica que nosotros no teníamos desarrollada, pero sí queríamos presentarnos al concurso que tenían y demás. Bueno, nosotros teníamos claro que no íbamos a desarrollar nada sin saber que realmente íbamos a poder conseguir lo que es el contrato. Entonces decidimos una técnica que tú seguro que la conoces, Jaime, que es el Mago de Oz, ¿vale? Que lo que hicimos es, estamos hablando de una organización bastante grande aquí en España, en una reunión con 3 directivos, bueno, éramos 2 y de alguna forma le presentamos la solución, pero había alguien detrás en la oficina donde hacía todos los movimientos de esa web, ¿no? Es decir, nosotros a través de una aplicación, o sea, a través de mensajería le íbamos diciendo lo que necesitábamos en cada momento. Entonces, de alguna forma, pues, pudimos representar la solución tecnológica a estos directivos sin tener que tener la solución desarrollada, ¿vale? La buena noticia es que al final contrataron la solución y ya es cuando empezamos a hacer el desarrollo en sí, ¿no? Entonces el proceso tiene que ser un poco en este sentido. Luego tuvimos que hacer iteraciones en el propio producto, ¿vale? Hasta llegar al nivel de exactitud de esa necesidad que tenía este cliente. Nos dicen, Jaime, que si llegaste a hacer un producto mínimo viable con el tema del aceite y cómo. Creo que ha comentado que no, ¿no? No lo hice, no, porque de hecho, fue mi primera startup y como mucha gente se suele equivocar, pues pongo ese ejemplo, ¿no? En el que tenía la web hecha, hice un montón de marketing, me gasté dinero
Tengo por aquí una bolsa, ¿queréis que la enseñe? Espera. Mientras la enseñas, nos dice Joan que es muy importante el prototipo para validar el mockup, da mucho feedback. Yo lo implementé en una cerveza que quería sacar al mercado y el feedback fue impresionante. Hice bolsas, me gasté dinero y al final no sirve para nada. O sea entonces, es un error bastante grave pues eso, que aconsejo siempre a la gente que no lo haga, evidentemente, que haga entrevistas y vea todavía por qué, ¿no? El porqué de las cosas. Y lo bueno que tenemos ahora hoy en día, la tecnología nos ayuda mucho. Las herramientas que tenemos al alcance de la mano es que nos ayuda mucho a agilizar los procesos y a validar muchas cosas. Y cuando incluso nos metemos en negocios digitales y demás, incluso los procesos se aceleran, ¿no? Gracias a todas estas herramientas que tenemos al alcance de la mano, y la mayoría de ellas gratuitas, ¿eh? Sí. Bueno, nos dice Joaquín, sirvió para aprender y para enseñarlo a los demás. Como hemos dicho, el fallo también forma parte del proceso. Del proceso, eso es. Y así pues se ha aprendido a ampliar siempre y a llevar a cabo todo ese proceso de design thinking tan importante para realmente reducir esa incertidumbre, como han dicho a lo largo de la sesión tanto Tony como Jaime. No sé si tenéis alguna duda más o queréis comentar vosotros algo más. Si no, cerramos. Bueno, yo simplemente comentar que desde el CEI estamos aquí para apoyar tanto a los emprendedores como a los agentes del ecosistema e invitarles a todos a que puedan acceder a ver esta herramienta y a que puedan contactar con nosotros, tanto los emprendedores para el tema de monitorización como los agentes pues para cualquier ayuda que le podamos ofrecer o adentrarnos más en lo que es la comprensión de todas estas metodologías. Tenéis todas las herramientas que han estado comentando tanto Tony como Jaime en la web, en bigcei.com. Podéis entrar y tenéis tanto ejemplos, que habéis pedido algún ejemplo, como las herramientas en blanco para que podáis trabajarlas. Eso es. Y bueno, nos dice José Vicente que su experiencia en anteriores proyectos no ha sido muy satisfactoria, no he sabido llegar a lo que ha querido el cliente al que me dirigía. En este nuevo proyecto contaré con profesionales que me echen una mano y saber antes de realizar ningún paso si el proyecto puede ser viable. Muy bien, ya creo que con esta sesión ha quedado clara la importancia de no pensar en nuestro proyecto, sino en el problema de nuestro cliente y enamorarnos de ese problema para tratar de darle solución. Inma, las herramientas, lo que os comentaba, las tenéis en BigCei, ¿vale? Podéis entrar y encontrarlas. De todas formas, como os pasaremos la presentación, les podéis echar un vistazo y luego buscarlas en nuestra web. Y si no tenéis nada más que comentar, nada, animaros y invitaros el próximo 6 de mayo, que es la tercera sesión de este programa BigRocket, que se llama Show Me the Lienzo, en la que trataremos y abordaremos el lienzo del modelo de negocio. Así que nada, invitaros a inscribiros en esa sesión y a seguir con nosotros en este programa. No sé si queréis comentar algo más, si no nos despedimos. Tony, Jaime. Nada, yo con expectativa, porque a mí la verdad es que el Business Model Canvas, el lienzo del modelo de negocios, es una herramienta que es fundamental, ¿no? Entonces, sí. Bueno, con ganas ya de que llegue el día para poder comentar. Y bueno, y ahí donde podemos meter también todo el tipo de modelos de negocio, diferentes modelos de negocio y demás, súper interesante. Patrones, sobre todo son patrones de modelos de negocio que podemos llegar a hacer. Por ejemplo, lo que hablábamos antes del modelo freemium de las aplicaciones, el por qué sucede eso, en qué consiste, ¿no? Ese tipo de modelo. Entonces, hablaremos el próximo día de todo eso. Genial, pues no os lo perdáis. Os esperamos a todos y a todas. Un saludo, muchas gracias. Gracias a todos y a todas.